¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y aquí en este canal todos aprendemos en menos de 15 minutos. Antes de comenzar, los invitamos a que se suscriban a este canal. Es súper importante para nosotros. También los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook. Nos llamamos igual, nos van a encontrar como Aprendiendo en menos de 15 minutos. Allí van a poder descargar gratis infografías de diversas asignaturas como filosofía, historia de México, historia universal, entre otras. Dicho esto, es momento de comenzar. Sean todos bienvenidos. La sesión del día de hoy tenemos preparado el video que tiene como título Proceso de intervención psicosocial, paso 2, diseño del programa. El objetivo de esta presentación que está por iniciar es conocer las principales características del paso 2 del proceso de intervención psicosocial. Aquí viene, pues digamos, explicado lo relacionado a los objetivos, planificación y criterios. Además, pretendemos plantear con ejemplos reales el diseño del programa para que quede un poco más clara esta situación del paso número 2. Comenzamos. Y bueno, una vez que se ha implementado, que se ha llevado a cabo todo el trabajo de identificación, descripción y evaluación de las necesidades sobre las cuales hay que intervenir, puede iniciarse ahora ya el diseño del programa de intervención. El paso anterior, el video anterior, explicamos cómo se lleva a cabo lo relacionado al paso número 1, que tiene que ver con esencialmente la descripción, sobre todo, ¿verdad?, del problema o el asunto que vamos a nosotros a intervenir a través de este proceso de psicología social. Y bueno, en este caso vamos ahora con el paso número 2, que tiene que ver con el diseño de programa de intervención. Para ello, entonces, las cuestiones fundamentales que se deben resolver y a las cuales hay que responder son las siguientes: cuáles son los objetivos, qué estrategias se van a emplear para conseguirlo y cómo se van a valorar los resultados. Son esencialmente las tres preguntas que nosotros debemos resolver. Recuerde que este proceso de intervención pues debe estar sobre todo planificado. Y cuando nosotros hablamos de objetivos nos estamos refiriendo a enfocarnos, así como usted está observando la imagen, tener clarísimo qué parte de la realidad es a la que vamos a abordar, cuáles serán entonces, digamos, los fundamentos o los objetivos que tenemos nosotros que seguir. Si nosotros somos capaces de redactar estos objetivos desde el principio, en esta parte del diseño, pues obviamente tendremos mucho más claro cuál es el fin a lograr. Las estrategias, por supuesto, aquí vamos a plantear algunas, pero sí tienen que ver sobre todo con la manera en la que vamos a obtener información o algunos datos que pues al final nos hacen falta, y por supuesto también resolver la manera en cómo se van a valorar los resultados. Aquí lo vamos a plantear a través del uso de variables. Y bueno, vamos con este caso prácticamente con la respuesta de la pregunta número 1, que sería la primera parte del diseño. Aquí lo vamos a explicar a través del inciso A, que sería especificar los objetivos del programa, contenidos y estrategias. Al final, por supuesto, hablamos de los objetivos del programa y nos referimos a qué es lo que se quiere lograr con la aplicación del programa que usted está ya en este momento diseñando. Y entonces cuando hablamos de los objetivos es saber qué es lo que vamos a hacer junto con nuestro equipo o de manera, digamos, individual, qué es lo que vamos a hacer para que, en este caso, cuáles van a ser, digamos, nuestras intenciones para lograr la aplicación del programa. Y bueno, algunas estrategias que podríamos ocupar, por ejemplo, sería a través de la discusión grupal, la educación, el modelado, el role-playing o la reatribución, entre otras. Cada una de estas estrategias obedecen a un contenido teórico el cual hay que intervenir. Y bueno, acá por ejemplo podríamos hablar
sobre el role-playing, que sería una especie de dramatización. Pensemos, por ejemplo, en el embarazo adolescente. En este caso, lo que se haría es pedirle a los participantes de esta intervención dramaticen, traten de actuar, ¿no? Traten de ver la forma en cómo reaccionarían sus padres o reaccionarían en este caso sus amigos en cuanto se enteren, por ejemplo, de que hay un embarazo no deseado, ¿no? Un embarazo adolescente. Y entonces el role-playing sería la estrategia con la que entonces los alumnos, a través de un taller, por ejemplo, dramaticen cuál sería la forma en cómo le dirían a sus papás en el caso de que tuvieran un embarazo, o incluso dramaticen o actúen la forma en cómo sus padres, en este caso, podrían reaccionar. Es una forma de estrategia. En el caso del tema de embarazo adolescente en México, podríamos hablar ahora un poquito de lo que sería el objetivo general. Aquí es muy importante siempre, en el caso de los objetivos, iniciar con un verbo que esté en infinitivo, ¿no? Y que por supuesto muestre cuál es, digamos, la forma en la que vamos, en este caso, a abordar el tema. Y entonces el objetivo general, por ejemplo, en este caso sería mostrar. Estoy iniciando con el verbo en infinitivo, mostrar. Informar sería también como un sinónimo sobre la problemática. Note cómo estoy abordando con un verbo sencillo de ejecutar para que el compromiso al final sea cumplido e incluso se puedan hasta rebasar las expectativas. Cuando yo digo mostrar, cuando digo informar, pues me debo yo, pues digamos de cierta manera, obedecer esta acción. Y bueno, si pensamos ahora en los objetivos particulares, pues estos se van a redactar, siempre se exige al menos un objetivo general y por lo menos 2 objetivos particulares, o incluso con uno sería suficiente, ya depende mucho del investigador. Los objetivos particulares se redactan en base a cada una de las estrategias. Si nosotros vamos a utilizar, siguiendo con nuestro ejemplo, la estrategia del role-playing, pues al final entonces tendríamos que estar diciendo que es pues conocer las reacciones de cómo podría actuar nuestra familia o nosotros mismos al momento de tener un embarazo adolescente. Y ahí entonces estoy iniciando mi objetivo particular con un verbo en infinitivo, en este caso conocer, identificar, no podría ser otro, la forma en cómo reaccionarían nuestros padres o nuestros amigos al momento de anunciar, por ejemplo, un embarazo adolescente. Y bueno, iríamos con la siguiente parte, que es la planificación. En este punto del diseño estamos en el paso número 2 y en este caso vamos ahora con lo que sucedería en el tema de la planificación. Implica, por supuesto, lo relacionado al presupuesto, la infraestructura y los accesos. Se van a convertir en cuestiones meramente de tipo administrativas y sobre todo de información con la comunidad o las instituciones implicadas en la intervención. Aquí hay que tomar en cuenta, por supuesto, también incluso los tiempos, la forma en cómo vamos a llevar a cabo nuestra intervención, a quienes debemos pedir permiso, cuáles son los horarios que vamos a utilizar, los tiempos, el dinero y todas aquellas cuestiones que tienen que ver, pues digamos, en el plano administrativo. La valoración y formación de los miembros del equipo requieren también, por supuesto, un amplio conocimiento de las habilidades y la formación en técnicas concretas. Caso, por ejemplo, de la entrevista de grupo o el entrenamiento en habilidades sociales. Esto también es parte de la planificación, sobre todo tener en cuenta cómo van a funcionar o cómo van a trabajar las personas si estamos trabajando en equipo, qué es lo que va a hacer cada uno de los miembros del equipo, tener que, por supuesto, capacitar a las personas para, por ejemplo, aplicar una entrevista, cómo se debe hacer una entrevista, las diferentes técnicas, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos ya terminando este segundo paso. Faltaría definir los criterios o los indicadores que permitan, una vez que se ha ejecutado el programa, valorar los resultados.
serán los elementos fundamentales para que en la fase siguiente se pueda evaluar. Y siempre tener claro entonces sobre todo cuáles son las variables que vamos a medir, cuáles son los criterios, cuáles son los indicadores para nosotros poder conocer qué tal nos fue en la ejecución del programa. Incluso podríamos pensar en la manera en cómo mejorar. Toda intervención psicosocial debe tener una situación de evaluación para poder nosotros mejorar en las siguientes aplicaciones. Y cuando hablamos de criterios, pues es útil, por ejemplo, utilizar las variables que aporten, por supuesto, más información de la que tenemos disponible. Cuando nosotros decimos variable, nos estamos refiriendo a algo que varía. No hay que hacerse de tanto pelotas. En realidad, variable es algo que va a variar. Y entonces, si no varía, pues no es variable. Y entonces, son datos que estarán sujetos a los cambios. Porque si no cambia, pues no es variable, ¿no? Y en esencia se habla en intervenciones de este tipo, pues de dos tipos de variables. Aquí las vamos a explicar rápidamente. Podríamos hablar en primer lugar de las variables dependientes, que es la que el investigador pretende medir, y pues al final revisar cómo se comporta esta variable frente a diferentes situaciones en este caso, ¿no? Podríamos verla pues así como lo estamos observando en la imagen que estamos proyectando, pues que al final la variable dependiente es, digamos, el efecto de alguna situación que nosotros queremos medir. Y pues al final podríamos decir en segundo término, en segundo lugar, la existencia de variables independientes. Son factores que el investigador pone a prueba para demostrar una idea. Son hechos o cualidades que modifican a la variable dependiente. Pensemos en el ejemplo de, por ejemplo, tener la idea, la teoría de que al momento de escuchar música, nuestra capacidad lectora, la capacidad lectora de los niños puede aumentar. Y aquí entonces tendríamos dos variables. La primera variable en este caso sería escuchar música clásica para poder, en este caso, aumentar la capacidad de lectura en los niños. Esa sería entonces la variable independiente, es la que vamos a ejecutar, es la que, pues digamos, se puede conocer como la causa. Y para poder entender esto, la variable dependiente es el efecto. Tendríamos que hacer un examen, en este caso, ¿no?, a los niños que estudiaron, por ejemplo, que escucharon durante un mes música clásica. A estos niños les hacemos un examen para medir su capacidad lectora, a ver si aumentó. Y entonces esa sería la variable dependiente, que tanto aumenta la capacidad de lectura cuando los niños escuchan música clásica. Incluso podríamos incluir a niños que no escucharon música clásica, que incluso se la quitaron, que se evitó al 100% que escucharan música clásica, y entonces esa sería nuestra variable dependiente. Y bueno, con esto le damos fin a esta presentación. Muchas gracias por su atención. Reiteramos, por supuesto, los invitamos a que se suscriban a este canal. Es de verdad muy importante para nosotros. Está abierta la parte de comentarios. Cualquier pregunta o cualquier sugerencia, por supuesto, estamos muy atentos. Nos vemos y nos escuchamos en los siguientes videos. Hasta entonces, chao.